¿Quién es Mario Ponce Acevedo? Soy matemático, soy divulgador de ciencia y de matemática, y como buen matemático creo en la inexactitud, creo en la teoría del caos y creo en que a veces hay pequeñas cosas que a uno le permiten o lo obligan a cambiar el rumbo completo de su vida. Fui decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, ex decano, soy presidente de la Sociedad Matemática de Chile, soy extremadamente curioso, me gusta reírme, me gusta compartir, me gusta la ciencia. Bueno, Mario, bienvenido aquí a Desde el Propósito. Estamos en esta conversación porque queremos conocer tu vida, tu trabajo. Finalmente, ¿quién es Mario Ponce y cuál es su historia y cuál es su propósito? Tú creciste acá en Santiago, en un barrio Franklin. Decías que eras un niño curioso. Y lo más curioso es que muchos profesores pensaban que tú ibas por el rumbo de las humanidades, que ibas a ser poeta, jamás matemático. Sí, jamás matemático. Yo en el colegio era el típico ñoñito que lo ponían adelante a leer las poesías que yo mismo escribía. Y después se me quitó, sí. Lo que pasa es que es difícil. En general, yo estudié en colegios subvencionados, colegios públicos, no tenéis muchos role model, muchos modelos de rol. Entonces, si es que había un concurso de poesía, yo las escribí y las leía adelante. Siempre me ha gustado estar frente a la gente, me llama la atención un poquito eso. Era el ñoñito, era malo para el fútbol, malo para todo, pero me gustaba crear, me gustaba inventar cosas de toda índole. Y por influencia de tu padre, después derivaste a un colegio técnico, porque se había asumido quizás socialmente que no irías a la universidad, ¿no? No, pues en general yo no conocía a nadie que había ido a la universidad. De ese tipo de generación estamos hablando, primera generación universitaria. Y por influencia de mi padre, quien era bien industrial, digamos, siempre me dijo, tenéis que ir a la universidad para que sirvas para algo. Eso era su frase, era bien duro. Ahora ya no se puede hacer así con los niños, pero era bien duro y yo lo asumía muy contento, muy feliz, y fui al Colegio Industrial del Salesiano de Alameda, Gratitud Nacional se llamaba en ese tiempo, a estudiar electrónica. Y el día que uno entra a ese colegio, en esa época, las cosas han cambiado, nos recordaban, ni siquiera lo necesitábamos, que nosotros no íbamos a ir a la universidad. Y nosotros, todo bien, queremos ser buenos técnicos. Y ahí trabajamos harto, lo pasé bien en el colegio yo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy bonita, de hecho tan bonita que todavía quiero mucho a mis compañeros. Mis compañeros de curso están en el WhatsApp en la mañana. Son cosas que no puedo hablar aquí, porque típico WhatsApp de compañero de curso, pero nos tenemos mucho aprecio porque creo que llegamos a querernos mucho en su diversidad. Hace poco, de hecho, me tocó ir al colegio a dar un saludo y querían que hablara de mí y yo hablé de mis compañeros. Sí. Porque cuando uno habla de uno solo, pareciera que puede ser un accidente. Ya, este gallo llegó de Franklin a un doctorado en Francia, pero la verdad es que todos los chiquillos lograron tener una buena vida. ¿Y cómo saltaste entonces de este colegio técnico a tu interés por las matemáticas, a un club de matemáticas? ¿Cómo fue ese movimiento que hiciste? Como todo en la vida fue suerte, me tocó un profesor de matemática en primero medio que había traído una metodología que se llamaba matemática aplicada y que trataban de que entendiéramos multiplicaciones, por ejemplo, limpiando todos los vidrios del colegio. Nos ponían a limpiar los vidrios del colegio y me daba una lata tremenda, yo no limpiaba vidrios, ni en mi casa. Entonces, siempre me empecé a quejar y este profesor, porque la estructura del colegio es curiosa, tenía un liceo científico humanista adentro, que era más pituco de hecho, que era caro, y tenía este colegio como para gente más pobre, técnico, y vivíamos todos dentro del mismo colegio, y los profesores se compartían. Entonces este profesor, Jacinto Larena, quizás para que yo no molestara, me pasó los problemas que él le entregaba a los niños en el club de matemáticas y en la olimpiada, para que me dejara molestar de que me pusiera a limpiar vidrios probablemente. Y la verdad es que resolví algunos, pues. Y ahí pasaron dos cosas. Pasaron primero, que viví por primera vez la experiencia maravillosa, ese dolor de guata, brillo en los ojos, que es increíble, que me sigue produciendo la matemática. Y segundo, que el profesor se dio cuenta que había ahí algo de talento y generosamente me tomó y me llevó al club de matemáticas. ¿Y cómo llegaste luego del club de las matemáticas a la universidad y a seguir tus estudios por ahí? Pucha, he tenido muchas oportunidades. Entonces en el Club de Matemáticas fuimos a la Olimpiada Nacional de Matemáticas de la Sociedad Matemática, que ahora yo dirijo. Sí. Fuimos a la Olimpiada y no es que la haya ganado ni nada, pero quedé en la final y ya para mí quedar en la final de la Olimpiada Nacional de Matemáticas entre los 100 mejores fue una emoción. Yo ya me empecé a sentir más importante, empecé a ver que podía lograr cosas choras y empecé a trabajar y además a absorber matemáticas a una velocidad increíble en las Olimpiadas de Matemáticas, en las bases de selecciones chilenas en las que quedé,
empecé a conocer chiquillas y chiquillos de los otros colegios, del Instituto Nacional, que era el colegio de los grandes talentos de la época, de los colegios del Barrio Alto, y estábamos todos juntos, éramos todos iguales. No había diferencia. No había diferencia, la diferencia la hacía quién podía resolver los problemas y quién no, y compartir. Y era un mundo que a mí me acomodaba mucho, me sentía entre pares, y eso hizo que de ahí las cosas fueran súper naturales para adelante. Y ya, cuando ya estaba por llegar a un cuarto medio, en algún momento tuve una conversa con mi papá, me acuerdo, le dije, que yo sí quiero ir a la universidad, y papá me dijo, haz lo que queráis, yo no te la voy a pagar, pero no es mala, y la verdad es que ahí empecé a ver que habían becas en la universidad, no era el tiempo de la gratuidad, eran los 90, en que era súper caro ir a la universidad. Y la verdad es que empecé a estudiar y me di cuenta que en ingeniería en la Chile, en Bochef, yo entré a estudiar a Bochef, le daban beca a los 10 primeros. Esa era tu meta. Sí. Entonces me di cuenta que era bien difícil que entrar entre los 10 primeros si no me ponía a estudiar para la PAA de esa época. Y me puse a estudiar súper fuerte. Un buen amigo fue y habló con el director de un preuniversitario y me dieron una beca. Y estuve un semestre entero preparándome para la PAA para poder entrar y quedar entre los 10 primeros, y quedé primero. O sea, me fue súper bien. Tuve mucha suerte también, o sea, me fue bien en verbal. Pero es suerte, por ejemplo, en verbal, esto es divertido, yo hacía mis ensayos y yo sacaba 700 puntos en los ensayos, y el día de la prueba las saqué todas buenas. Nunca había sacado todas las preguntas buenas. Y ese día algo pasó y funcionó todo bien, y de ahí se me fueron abriendo todas las puertas. Yo creo que Chile tiene una gracia en que le abre las puertas a la gente que se esfuerza, del talento y todo. Y yo creo que tengo talento, o sea, no hay que tener falsas modestias. Y se me fueron dando oportunidades y las fui tomando. Y en la medida que te ibas esforzando también. Por supuesto, no. O sea, sin esfuerzo no pasa, pero a veces uno piensa que con esfuerzo tampoco va a pasar. Y en este caso a mí se me dio, yo estoy muy contento y muy agradecido. ¿Y cómo fue tu paso por Bochef? Bueno, Bochef en esa época era uno de los lugares donde uno podía desarrollarse. Yo quería ser ingeniero. Sí, por eso, ¿cómo diríamos la matemática después? Bueno, porque es muy difícil que alguien que está estudiando en un colegio técnico vislumbrara como una profesión ser académico. Eso es algo que está a una distancia tremenda, especialmente de donde Primero yo era venía. entrar a la universidad. Era entrar a la universidad, y una vez que ya entré a ingeniería en la Chile, rápidamente empecé a conocer profesoras, profesores, y empecé a tener un contacto con la academia, y empecé a ver que ahí también se puede vivir de eso, se puede trabajar en eso, y ya rápidamente, me acuerdo que me fui a hacer cursos de verano a Brasil, y rápidamente, de hecho yo dejé ingeniería. Yo no soy ingeniero, no tengo título profesional, de hecho tengo una licenciatura en ingeniería, y a partir de ahí hice mi máster en matemática y mi doctorado en matemática. Mira, licenciado en ingeniería, no tengo idea. No tengo título profesional. ¿Y cómo llegaste entonces después a tus estudios de posgrado? Imagino que tu paso por Brasil tiene que ver... Fue muy entretenido, porque en Brasil está el principal centro de matemáticas del hemisferio sur, el INPA. Es de primer nivel mundial, y allá era casi una vida de Río Janeiro, igual rico. Imagínate, un cabro de 22 años, por muy ñoño que sea, igual era rico vivir en Río Janeiro a los 22 años. 22 y 23 años los viví en Río, en un lugar espectacular, solo, súper concentrado en mi trabajo, viendo a los grandes y las grandes matemáticos del mundo pasar por ahí. Yo ya estaba como sintiéndome en que iba a entrar a las grandes ligas. Y estaba ahí, y después entonces ir a Francia también era natural. Me fue súper bien en Brasil, postulé una beca del gobierno francés y gobierno chileno, no había beca Chile en esa época, me la dieron, ahí me ayudó mucho la gente de Chile, del CONICYT, y me fui a Francia. Me fui a Francia, y también, de nuevo, van pasando cosas. Yo sé que todo, yo digo es suerte, pero no es falsa modestia. Pasó que en Francia me puse a estudiar con un francés, no, con un italiano, que acababa de llegar, que era como la gran estrella de los sistemas dinámicos, que es mi área. Y la cosa es que el Giovanni abandonó París al año, estuvo un año, yo era su estudiante, y nos dejó botados a todos. O sea, se fue y nadie sabía dónde estaba. Y él se fue a Chicago. Entonces me manda un mail y me dice: Mario, ¿sabes que me vine a Chicago? Si quieres venirte conmigo te tengo una beca. Y yo ya no quería cambiarme de nuevo de país, ya me había cambiado a Brasil, a Francia, ya está bueno, así que está bien. Y la cosa es que la comunidad de sistemas dinámicos francesa, que es bien chiquitita y es bien cariñosa, como que hizo una reunión, porque había dejado a 2 estudiantes votados, el Giovanni. Y dijo, bueno, ¿quién se hace cargo de estos 2 estudiantes? Y mi compañero fue tomado por Patrice Lecalvez, un tremendo matemático, y yo fui tomado por Jean-Christophe Jocos, que yo diría que era el mejor matemático francés de la época. Entonces, como que de rebote, porque me dejaron votado, me tomó Jean-Christophe Jocos, que le tenía mucho cariño a Latinoamérica, a Brasil, a Chile. Entonces, al final terminé siendo guiado por un matemático excepcional, a quien le debo mucho en muchas cosas. ¿Y cómo te acercaste a la divulgación, de estando tan metido en hacer conocimiento, en generar conocimiento? Mira, siempre me gustó hacer clase. Uno parte haciendo clase. Ayudantías, era súper buen ayudante. Todavía me encuentro con gente que ni me acuerdo y me dicen, oye, tú fuiste mi ayudante en Bochef hace 20 años. Bien.
Me gusta explicar en simple. Yo siempre digo que no soy tan bueno en matemática, entonces me cuesta. Y como me cuesta tanto, me gusta encontrar las explicaciones más simples posibles a las cosas, para que yo las entienda. Y cuando uno encuentra las explicaciones más simples posibles y de repente veis que hay toda una teoría compleja, que la consigues limpiar, abstraer hasta que la cosa es súper transparente. Me gusta ese momento, no solo de resolver los problemas, sino que de verlo transparente, el por qué. A veces en matemática y en otras disciplinas tú lográis constatar un fenómeno, pero cuando no solo lo logras constatar, sino que cuando además consigues saber por qué ocurre, desentrañas. Hay quienes decían que tenían que ver con, por ejemplo, Paul Erdos, que era un gran matemático húngaro, decía que Dios tenía un libro en que tenía las explicaciones de la ciencia y de la matemática. Y cuando uno encontraba una explicación muy transparente, dice, esta es la que tiene el libro de Dios, independientemente de lo que uno crea. A mí me gusta esa experiencia, así lo veo. Y es natural. Cuando ya te gusta tanto que las cosas sean tan transparentes, tan claras, le empecé a contar a la gente. Primero le conté a tus colegas, a tus estudiantes, y de a poco me empezaron a invitar a colegios, y fui a los colegios a través de la Olimpiada Matemática, me hice cargo de la Olimpiada Matemática, fui a colegios, después a hablar con profesores, te di cuenta del efecto multiplicador que tiene hablar con los profesores. Para los estudiantes. Para los estudiantes, y después de repente alguien me dijo, oye, ¿por qué no hay una charla a los papás del colegio? Y así me fui dando cuenta que uno va practicando, va ganando skills, y va convirtiéndote en alguien que consigue transmitir cosas que eran difíciles en simple a público general, y es rico. Y es rico para uno, y además es rico porque te das cuenta que estáis haciendo cambios. Cuando un papá te dice, oye, ¿sabéis que la matemática no es tan fome? Yo seguro que no es fome, me apasiona, pero cuando logro que un papá, una mamá tenga ese cambio de mirada, probablemente ahora cuando estudie con sus hijos, cuando le converse sobre qué estudiar o sobre la valoración del conocimiento, va a ser distinto, y creo que tiene un tremendo efecto la divulgación. ¿Y qué es para ti la divulgación? La divulgación es contar en simple. Primero, creo que es súper importante, cosas que sean sofisticadas. Me gusta la divulgación hecha por científicos. Creo que no, porque es bueno que hablemos de ciencia, pero me gusta que la hablen los buenos científicos, porque en general tiene que ser alguien que la entiende bien. Y tiene que tener impacto en muchas personas. Eso es la divulgación. ¿Y el para qué? El propósito de la divulgación es porque hay que valorar el conocimiento. Yo creo que cuando uno valora el conocimiento, no solo gana en competitividad económica e industrial en los países, que es como el discurso, sí, ¿cierto? Corea logró pasar su PIB, Singapur y todo. Ya, bien, o sea, todos queremos más plata, todos queremos que este país sea más rico, pero creo que tiene que ser rico también culturalmente. Esa es la base. Y la ciencia tiene un aporte a la cultura, a las posibilidades de desarrollo humano que son tremendas. Oye, ¿y cómo crees que puedes seguir aportando en ese propósito de la divulgación y los desafíos que también tenemos como Chile? Me gustaría aportar desde diversos lugares. Acabo de dejar la decanatura de una facultad y creo que aporté desde ahí. Ahora estoy de presidente de la Sociedad Matemática y soy bien inquieto. Algo se me va a ocurrir y quizás ni sé qué es lo que va a pasar. Desde ya estoy, por ejemplo, dirigiendo un proyecto en Iquique para nivelar estudiantes, para capacitar profesores, pero por sobre todo para darle esta confianza sobre el conocimiento. Voy a seguir viendo la oportunidad que aparezca. Ahora quise hacer una pausa. Me llegaron muchos ofrecimientos después del decanato. Quiero una pausa unos meses, no para dejar de trabajar, estoy trabajando quizás más que antes, pero tengo algunas cosas que quiero terminar. Probablemente voy a seguir pensando lo mismo, soñando lo mismo. Yo creo en algo que le llamo el pacto social, pero el pacto social en torno al conocimiento. Creo que cuando nos convenzamos, familias, políticos, sector privado, sector público, academia, de que el conocimiento es importante, porque redunda en mejor desarrollo económico, productividad, pero también redunda en mayor desarrollo humano. El conocimiento y desarrollo humano van muy de la mano. Creo que vamos a tener un mejor país, y creo que voy a aportar a ese sueño que tengo desde las distintas posiciones. No sé en qué voy a estar en un año más, pero voy a estar en escenarios. Me encanta la divulgación, eso no lo quiero dejar de ninguna manera. Me encanta el escenario, me encanta estar frente a cientos de niñas y niños y que les brillen los ojos cuando les digo que soy geómetra. Y siempre me ha pasado este último mes 2 o 3 veces que me pregunta una niña de allá atrás de la galucha y me dice, ¿por qué quisiste hacer geometría? Y le empiezo a contar, que empiezo a entender el mundo de una manera distinta, que hoy día los datos, esta cuestión de la inteligencia artificial se basa en la geometría de los datos, y la gente empieza a ver que esta palabra que tenía que ver con los griegos de hace cientos de años y que parecía una cuestión enterrada, está más vigente que nunca, y nos permite
llegar más rápido a la pega a través de Waze, pero también nos permite que nos brillen los ojos y decir, chuta, qué lindo es crear conocimiento, y el conocimiento que estamos creando ahora es para nosotros, es para las generaciones futuras. El conocimiento es fantástico, es intergeneracional, es maravilloso. Sí. Pero lo que sí sabemos en que estás ahora es que eres presidente de la Sociedad de Matemáticas. Sí. ¿Cuál es tu rol ahí y para dónde la proyectas también? Una sociedad que también te abrió a ti. La Sociedad Matemática me abrió las puertas. Sin la Sociedad Matemática probablemente yo sería No técnico serías. electrónico, pero no tiene nada de malo haberlo No, sido. pero no serías el Mario Ponce de Pero ahora. no sería el Mario Ponce de ahora. Estamos abriendo esas oportunidades, lo estamos consolidando. La Olimpiada Nacional de Matemática y otras actividades de divulgación existen. Creamos el Festival de Matemática el año 2016-17 y lo estamos llevando a todos los rincones del país. Mi historia no es tan personal, es muy de cómo es la matemática. Tú vayas a mirar la historia de la matemática del siglo XIX en Europa, la historia de la matemática del siglo XX. Nos gustan los matemáticos quizás porque somos tan mal considerados como disciplina. O sea, la gente dice la matemática me carga, odio la matemática. Quizás a partir de eso reaccionamos, pero de manera muy comunitaria. Esto de haber tenido un profesor como Jacinto Alarena en el colegio que llenaba su auto, pagaba con su escuálido sueldo los sanguchitos, eso yo lo he visto en todas partes en la matemática, en mis profesores de doctorado. Y lo que quiero hacer a través de la sociedad es primero consolidar esa actitud hacia la sociedad, hacia mostrarles que el conocimiento es fantástico, pero por supuesto también tenemos que orientarnos hacia discusión en políticas públicas, cómo financiar la investigación de alto nivel, tratar de ampliarnos hacia las aplicaciones, pero cuidar la investigación de base en matemáticas, que se deja muy de lado. Siempre. En general hoy día el discurso es, vamos a la interdisciplina, fantástico, pero sin matemática de base de hace 50 años hoy día no habría interdisciplina. Entonces hay que seguir sembrando para el futuro, hay que tener esta generosidad intergeneracional que tiene la ciencia, y la matemática la tiene más que ninguno probablemente porque es más lenta en términos de los impactos. Hoy día estamos con matemática fantástica que fue creada hace 100 años. Y si no se hubiese creado hace 100 años, hoy día no tendríamos ni siquiera esta grabación. Así que tenemos que colaborar en eso, tenemos que colaborar también en sostener una base de profesionales de calidad. No se trata de que Chile, si deja de investigar en matemáticas y en ciencia, no va a poder avanzar, sino que no va a poder ni siquiera mantenerse donde estamos. Así que tenemos grandes desafíos. Y Mario, ¿cuál es tu sueño? Tengo varios sueños personales, humanos, pero sueño con esto, como te dije antes, del pacto social del conocimiento. Creo que si logramos tener una sociedad que valora el conocimiento, vamos a ser todos más felices. Vamos a ser más ricos también. A la gente le interesa la plata, sí, vamos a tener más plata, vamos a tener un país más desarrollado económicamente, con un PIB más alto, pero vamos a tener gente más feliz. El conocimiento es enriquecedor. Y mi sueño es, así como yo tuve un desarrollo humano que creo que ha sido alto, y le agradezco mucho a toda la gente que me dio estas oportunidades, creo que si todos los niños y niñas de Chile tienen las oportunidades que yo tuve, van a ser felices. Yo he sido muy feliz con el conocimiento. Muchísimas gracias, Mario, por esta conversación aquí en Desde el Propósito. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias por el espacio, por invitarme a Desde el Propósito.